Buenas tardes, mi grupo está conformado por Rachel Coronado, Jacqueline Nova, Kelly Ferrer, Elsa Velázquez, Marlene Pacochá y mi persona, Sara Gómez. El día de hoy les vamos a hablar sobre la inclusión educativa y el proceso que éste ha tenido mediante el COVID-19. Cuando hablamos de inclusión social nos referimos a ese acceso, a esa posibilidad que se le dan a las personas de pertenecer de una manera activa a una sociedad, disfrutando de todos sus derechos, de tener derecho a una educación, de tener derecho a salud, de adquirir la posibilidad de tener un empleo, de tener recreación, de tener seguridad, sin tener en cuenta su etnia, su posición social, sus capacidades intelectuales, su género y mucho menos sin tener en cuenta su orientación sexual ni su religión. La inclusión social se preocupa especialmente por esas personas o esos grupos de personas que se encuentran en situación de marginación, segregación o carencias, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida, atendiendo obviamente esa problemática que no permite que esta condición se realice. Podríamos decir entonces que inclusión consiste en lograr que todo individuo tenga las mismas oportunidades y los mismos derechos, las mismas posibilidades de desarrollarse como ser humano. La inclusión mejora la cohesión social, el crecimiento económico y el bienestar general en una sociedad. Hace que las personas estén mejor preparadas para encontrar soluciones duraderas para problemas complejos. ¿Qué nos permite la inclusión? Es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos independientes de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidad. Gracias. Ahora les hablaré un poco sobre qué nos propone la educación inclusiva. La educación inclusiva se basa o se enfatiza en aquellas necesidades de los estudiantes, las cuales pueden llegar a ser discapacidad, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, entre otros. También en unas situaciones de exclusión social donde estudiantes o niños no tengan acceso a la tecnología en sus casas o a un lugar apropiado para recibir el aprendizaje. Estas acciones son puntuales, destacadas en cada área y nos hace contemplar oportunidades y desafíos de cambios, implementando nuevas estrategias de abordar las necesidades o diseñar propuestas de formación. Se debe enfatizar en el derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, que rompa con los estudiantes promedio, que rompan con la educación tradicional y que sea aquel docente que ayude al estudiante a desarrollar al 100% sus talentos y así podemos ir eliminando aquella brecha digital que dificulta el acceso al conocimiento y a la participación, promoviendo un desarrollo profesional docente que oriente la formación hacia la adquisición de nuevas competencias y habilidades guiadas hacia el liderazgo y la ética y sobre todo al respeto a la diversidad del estudiante. Por lo tanto, para lograr esta educación inclusiva es necesario cambiar el concepto de educación tradicional en el cual la clase magistral o tradicional deba transformarse en una educación o en un aprendizaje activo y lúdico con oportunidades para todos. La pandemia de COVID-19 nos ha acompañado por un buen tiempo y seguirá con nosotros hasta que la ciencia decida o defina el camino más seguro para afrontar esta dura enfermedad.
Y es que esta pandemia nos ha cambiado todo el contexto en el que nos desarrollábamos día a día, y uno de los sectores más afectados por parte de la pandemia fue la educación, y en gran parte la educación inclusiva. Pero esta situación de la pandemia ha sido tan difícil que seguiremos encontrando muchas más barreras, por lo que debemos interiorizar, reflexionar, proponer y ejecutar como maestros buenas acciones y precisas para que tengamos una buena educación inclusiva en nuestro país. Están constituidos por la interacción de los diferentes actores como los estudiantes y los docentes, que lo conformaron por la crisis sanitaria por el COVID-19. Esto nos remitió a experimentar una modalidad de aprendizaje diferente, donde nos enfrentamos a diferentes herramientas, alta gama de materiales que pudimos utilizar, enfatizando la diversidad de necesidades de los estudiantes con discapacidad, problemas de aprendizaje, de conductas, etc. Así como las situaciones de exclusión social, en donde los niños no tenían acceso a la tecnología en sus casas o un lugar apropiado para estudiar. Para lograr una educación inclusiva es necesario cambiar el concepto de educación tradicional, en el cual la clase magistral debe transformarse en un espacio de aprendizaje activo y lúdico con oportunidades para todos y todas. Una de las brechas más grandes que ha dejado esta cuarentena en los niños es el no poder jugar, abrazarse, comunicarse con sus amigos, vivir, sentir, brincar, y el no poder nosotros como maestros preguntarle a nuestros estudiantes cómo se sienten. Y es por esta razón que nosotros debemos o necesitamos establecer actividades necesarias que permitan una estabilidad emocional para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la continuidad educativa, que no ha contado con las herramientas técnicas ni el abordaje necesario y profesional que ésta requiere. En estos momentos lo más importante o el aspecto más importante en los niños es el aspecto emocional. Este es clave y debe de contar con un plan sistematizado que permita dar respuesta a estas necesidades. Nos enfrentamos a aulas con herramientas tecnológicas de gran alcance que muchos de nosotros los maestros no sabíamos utilizar o no habíamos utilizado en nuestras jornadas escolares, y tuvimos que asumir el reto de utilizarlas e implementarlas en la educación de nuestros niños. Esto nos permitió a nosotros tener un gran reto tanto laboral hacia los niños como el aprendizaje que le íbamos a transmitir a nuestros estudiantes. Fue de gran avance porque encontrábamos varios sitios y varios textos, varias actividades totalmente gratuitas que le aportaban a la educación inclusiva de nuestros niños. Entonces vemos que desde el marco educativo estas prácticas se deben controlar o se deben centrar en educar desde la diversidad, ya que es un desafío el cual se enfrentan todos los países del mundo, convirtiéndose entonces en un modelo que defiende la equidad, trabajando por defender la diversidad en una sociedad intercultural donde se acoge a los estudiantes, docentes y padres de familia, facilitando el aprendizaje con la colaboración de todos. Hoy en día es un avance que la inclusión sea vista como el instrumento principal, el cual se garantiza la equidad, la igualdad en condiciones sin excepción alguna. Para lograr este cambio también vemos que se tuvo que trazar un largo camino donde hubo mucho rechazo, pero al final se pudo seguir avanzando hacia la educación inclusiva, ya que esta debe estar evidenciando en el buen diseño de las prácticas educativas. Esto se logra también aprovechando las herramientas institucionales como las pruebas de caracterización que se hacen con los estudiantes de la modalidad virtual. También el programa puede avanzar en el camino de la educación inclusiva.